Hola, hoy os voy a hablar de la famosa atribución de soportes online, una de las metodologías que se utilizan para resolverla. ¿Qué es la atribución online? Cuando una persona entra en nuestra página web o pide un presupuesto o hace una compra, pues esa persona ha podido pasar varias veces por nuestra página web y ha podido venir de diferentes soportes online. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder decir cuál es el retorno de cada uno de esos soportes? Hay muchas metodologías, a veces solamente se le da esa atribución al último clic, o a veces, por ejemplo, se establecen reglas entre el último, el primero, pues digamos que son cosas pues, que se hacen un poco a la medida. Y hay otras metodologías. Una de esas metodologías es la que os voy a contar yo hoy, que es el valor de Shapley, que es una metodología que viene de la rama de teoría de juegos. Y la teoría de juegos es un poco, tiene que ver con la forma en la que nosotros jugamos, los diferentes juegos que hay. Hay juegos, por ejemplo, que son competitivos, que son juegos, imaginaros que tenemos que subir por una montaña y coger un tesoro. Tenemos varios jugadores, pues un juego competitivo sería que cada jugador solamente juega solo y compite con los demás, y el que llega y coge el premio es el que gana. Y luego hay juegos colaborativos, que es un ejemplo del valor de Shapley que os voy a contar, que sería el mismo caso, pues los jugadores no compiten entre ellos, sino que hay partes del trayecto que van solos, pero luego hay otras partes en las que se ayudan. Finalmente se puede conseguir llegar al premio y lo que se hace es que se reparte un poco en función de lo que cada uno ha aportado. Y la gracia de eso es poder discriminar cuánto ha aportado cada uno. Entonces, ¿por qué tiene eso que ver o cómo lo podemos aplicar a los soportes online? Porque digamos que si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de SEM y de display, cada uno de ellos sería jugadores. El premio sería conseguir la venta de un producto determinado. Y bueno, pues, os voy a contar un poco con algún ejemplo. El valor de Shapley, solamente que sepáis que tiene estas 4 características, que son, primero, que el premio se va a repartir en su totalidad, es lo que se llama la eficiencia. Si un jugador no contribuye, no se lleva premio. O sea, imaginaros, por ejemplo, que estamos hablando de soportes online y que estamos viendo una persona que nunca ha entrado en YouTube, pues entonces YouTube digamos que no tendría ninguna atribución. Si 2 jugadores han contribuido en la misma medida, la simetría, pues ganarían lo mismo, y si uno ha participado o ha contribuido más que otro, pues entonces se llevaría más, que es lo que se denomina la marginalidad. Entonces os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Este es un caso, fijaros, de un caso de una página que vende, y entonces el dato que tenemos es 100, en total ha vendido 495 productos. De los 495 productos, 100 eran personas que habían llegado a través de una búsqueda en Google pagada. 125 habían venido de display. Y luego tenemos 270 personas que han venido de SEM y display, han podido estar primero en SEM y después en display, o viceversa. Entonces la gracia es, ya sabemos que estas 100 vienen de SEM y estas 125 vienen de display, pero ¿cómo puedo repartir las 270 que vienen de las dos a la vez? Entonces os voy a explicar la metodología. Bueno, lo primero que sé es que hay 100 que vienen solo de display, de SEM, y luego tengo 270 que vienen de los dos. Entonces una lógica sencilla es decir, bueno, pues de las 270, si ya sé que 100 vienen de SEM, pues le voy a dar a display la diferencia que hay entre las 270 y estas 100 que ya tengo de SEM, y por lo tanto display sería 170. Pero claro, por otra parte también sé que de display solo tengo 125. Pues aplicando la misma lógica, si tengo 125 de display y 270 de display más SEM, pues la diferencia sería lo que en este caso le asignaría a SEM, que serían 145. ¿Vale? O sea que por 2 caminos y el mismo razonamiento tengo 2 asignaciones distintas a SEM y 2 asignaciones distintas a display. Y consiste sencillamente en hacer la media de esos 2 números. Os lo voy a enseñar con otro ejemplo un poquito más complicado para intentar que os quedéis con el método.
Fijaros este caso. Este es un caso en el que tengo 3 canales. Tengo 100 personas que han venido solo de SEM, 125 solo de display y 75 solo de SEO. Después tengo todas las combinaciones de 2 en 2. ¿Veis? Este caso 270, como decíamos antes, de SEM más display. Y luego tengo 500 personas que han venido de SEM, display y SEO. O sea, en diferentes ocasiones vinieron a mi página con las 3 posibilidades. Y entonces os voy a explicar la metodología para ver cómo reparto estos 500 de aquí, y lo mismo se haría con los casos que tenemos aquí de 2. Entonces os lo he puesto así para que se entienda muy bien el ejercicio. Vamos a ver 2 ejemplos y luego ya cómo quedaría al final. Fijaros, hacemos el mismo razonamiento que antes. Primero me quedo con los 100 que vienen solo de SEM. Después tengo que SEM y display tengo 270. Como ya tengo 100 de SEM, me quedan 170 de display. Y luego tengo 500 que vienen de SEO, pero como ya tengo 270 que vienen de SEM más display, pues me quedarían 230 que vendrían de SEO. Y veis aquí los colores por los que vamos asignando cuántos tenemos de SEM, cuántos tenemos de display y cuántos tengo de SEO. Hacemos el mismo ejercicio con SEM, pero en este caso cuando en el segundo nivel está compartiendo con SEO. Tendríamos los 100 cuando está solo SEM. Después tenemos que SEM más SEO son 400. Como ya tengo SEM cuando está solo, me queda para SEO 300. Y cuando le añado display, tengo 500. Como ya tengo 400 que vienen de SEM más de SEO, pues me quedaría para display 100. Cuando hacemos todo esto con todas las combinaciones posibles, finalmente tendremos que hacer el promedio de esos números. Y os enseño aquí el resultado. En esta tabla, pues vemos todos los casos de las diferentes combinaciones. Y aquí tenéis la formulita que se haría, que es sencillamente calcular el promedio de todos esos números. ¿Funciona mejor o peor esta metodología que otra? Desde luego aquí os he puesto para que comparéis el valor de Shapley con el last click y con una atribución ponderada. Sencillamente cuando tengo 2 canales divido entre 2 y cuando tengo 3 canales divido entre 3. Y veis que, por ejemplo, la diferencia que existe entre el valor de Shapley y el last click es enorme. Podemos tener, veis este caso de aquí, que yo tengo en total 613 cuando tengo la atribución de Shapley. En el caso de SEM se llevaría 613 y sin embargo en el caso del last click solamente se llevaría 100. ¿Vale? O sea que es una metodología que se aproxima más a la realidad. Y para acabar, una vez tenemos esta metodología, ¿cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? Pues podemos calcular el aporte que tiene cada uno de los diferentes soportes, que es un aporte más real. Podemos calcular el retorno de las inversiones que hagamos en esos soportes. Y una vez tengamos eso, podemos hacer una recomendación si tenemos un dinero y queremos invertirlo en diferentes soportes, cómo tenemos que hacerlo para poder maximizar las ventas o la variable objetivo que queramos explicar.